die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés, soy un laico, soy católico de la Arquidiócesis de Guadalajara en México, desde donde esta señal transmite para muchísimos países del mundo. Y es para mí una gran alegría, un gran honor sobre todo, poder estar con ustedes para compartir las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Este es un espacio en el cual nosotros tratamos de la manera más sencilla posible de explicar lo básico de la fe católica, de exponerlo. Muy sencillo, no es un programa de alta teología, no es un programa de alto estudio bíblico, es un programa dirigido pues por un laico que es ingeniero industrial de estudios universitarios y que se ha enamorado, y me enamoro cada día más de esta bellísima religión, y está dirigido también, bueno, pues a las personas comunes, a las personas que estamos en medio del mundo luchando día a día con altas y bajas para ser buenos cristianos. Es un programa también dirigido para aquellos que no son cristianos y que no comparten esta fe, pero que de buena voluntad quieren saber qué es lo que esta Iglesia Católica tiene para ofrecer y enseñar a las personas. Es un programa en el cual nosotros tratamos de forma sencilla, como ya lo he dicho, de exponer, pero con una característica. Tratamos de hacerlo en la medida de nuestras limitaciones y capacidades, en fidelidad total a la Iglesia. Es decir, que si en alguna ocasión nosotros aquí proclamamos o predicamos alguna herejía, no será inconsciencia, no será, digamos, por gusto, será porque fue un error de momento y estamos abiertos a la corrección de la Iglesia en todo momento. Tratamos de ser fieles a la Iglesia al 100%, por una razón simple y sencilla. Creemos con todo nuestro corazón, creo con todo el corazón, que Jesucristo es Dios, que siendo Dios instituyó una iglesia con poder divino y que garantizó para esta iglesia su presencia y guía constante en la verdad a través de los tiempos. También tenemos una razón muy poderosa para ser fieles a la iglesia, porque nosotros lo que aquí queremos dejar muy claro es que no exponemos nuestras ideas, nuestras doctrinas, sino doctrinas que vienen ya de 20 siglos, de 2 milenios, y que el sentido común nos tendría que llevar a tomarlas en cuenta, si no por el aspecto divino, tan solo por el aspecto humano. ¿Qué institución o qué organización lleva 2000 años en este mundo y permanece? Ninguna, solamente la Iglesia Católica. También queremos ser fieles a esta Iglesia porque estamos convencidos que muchas personas odian, como decía el arzobispo norteamericano Fulton Sheen, odian lo que erróneamente creen que es la Iglesia. Porque el prejuicio de un amigo, el prejuicio de la infancia, una mala información o una leyenda negra le han nublado la percepción de lo que verdaderamente es y enseña la Iglesia Católica, y odia lo que él cree que es la Iglesia. Nosotros tratamos de presentarla en fidelidad a sus enseñanzas para que entonces ahora sí, teniendo argumentos de primera mano, alguien pueda decidir libremente si amar u odiar a esta iglesia, pero con base en lo que realmente enseña, no en lo que alguien te ha dicho que enseña. También es momento en esta introducción de explicar muy brevemente qué es esto de la apologética, porque es lo que da nombre al programa y para muchos es una palabra nueva o extraña. Apologética es una palabra de origen griego que en su raíz significa defensa. Ahora, la apologética es una labor que implica sobre todo dar razones. Recordemos, por ejemplo, en aquellos escritos de Platón, los diálogos socráticos, que aparece la apología de Sócrates. Ese momento en el cual Sócrates explica, da razón de sus creencias, de su vida, defiende el caso por el cual lo están acusando y lo condenan a morir. En el cristianismo, en los primeros siglos, la apologética cobró auge porque los cristianos se veían en la necesidad, pero también ante la posibilidad gloriosa de dar razones de su fe. El primero de los papas, San Pedro, ya lo había escrito en una de sus cartas que el Nuevo Testamento recoge. Vamos a ir a la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 13, donde vamos a encontrar la siguiente exhortación de San Pedro
a todos los cristianos de su tiempo, pero como la Escritura tiene valor eterno, también para nosotros, los cristianos de este tiempo. Dice allí San Pedro: aunque sufran por causa de la justicia, dichosos ustedes. No les tengan ningún miedo ni se turben. Al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero háganlo con dulzura y respeto. Mantengan una buena conciencia, para que aquello mismo que les echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Primera carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, compartimos del versículo 15 al 17. Nos exhorta todavía a estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Dar razón de nuestra esperanza lo podemos resumir de forma muy sencilla. Dar nuestra razón es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Compartir a Cristo es un llamado a la evangelización. Evangelización y apologética van de la mano. No apologética entendida en el sentido que muchos la entienden de solamente una actitud reactiva. Me atacan, reacciono y me defiendo. No. Veámoslo más bien como algo propositivo, proactivo, como dirían los modernos. Algo que nos impulsa a ir siempre a compartir la razón de nuestra esperanza. Porque hay que estar claros en algo. El mundo, el día de hoy, el mundo que no cree, el mundo que piensa que Dios no existe o que si existe se ha olvidado de nosotros, demanda constantemente que demos razón de nuestra esperanza. De manera explícita o implícita, de manera consciente o no, pero está constantemente pidiéndonos esa razón. Vamos a decir, el mundo pide a gritos conocer a Cristo. El mundo pide a gritos que le hablemos de Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio, como ya decía, de hacerlo. Tenemos la posibilidad en nuestras manos de compartir la razón de nuestra esperanza. Vamos a ser muy claros en esto. La apologética entonces será, como decían los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, Brasil, hace algunos años, como la que hacían los primeros cristianos, la que da razones, la que explica más que defender. Para esto no es necesario un gran conocimiento, aunque el conocimiento nunca sobra, pero es sobre todo necesario un convencimiento. Más que ser una cuestión de la razón, es una cuestión del corazón. Más que ser una cuestión del cerebro, es una cuestión del corazón también. Más que ser una cuestión de conocimientos, va a ser una cuestión de convencimientos. Ahora, no están peleados, ¿eh? Pedro nos pide que demos razón. Para dar razón, bueno, también hay que conocerla nosotros. Hay que formarnos en la medida de nuestras posibilidades. Y hay que unir siempre nuestra preparación en nuestra fe, las razones de nuestra fe, con el testimonio de vida. De la mano, testimonio y argumentos, pues ayudarán a más de alguno en este camino de fe. La apologética no va a convertir a nadie. Las conversiones las hace Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta labor de dar razón de nuestra esperanza? Vamos a ayudar a limpiar el camino de esas objeciones, de esas dudas, de esas leyendas negras, para que entonces cada quien en libertad pueda elegir. En libertad. ¿Por qué? Porque elegir a Cristo es un acto de amor. Y el amor tiene que ser libre o no es amor. Entonces nosotros tratamos a que este acto sea hecho en libertad, con conocimiento y con convencimiento. Muy bien. Habiendo dicho todo esto, no me resta más que compartir con ustedes, para finalizar esta introducción, algunas formas que tenemos para estar en comunicación. La primera es el teléfono. Durante los cortes de este espacio van a aparecer en su pantalla los números de María Visión, donde están dispuestas personas a escuchar sus comentarios, tomar nota de ellos y hacérnoslos llegar aquí al estudio. También están a su disposición los medios electrónicos como el correo y la página de la red social Facebook del programa. El correo electrónico aparece en su pantalla y estará apareciendo, es apologética@mariavision.com, allí, apologética@mariavision.com, y también está la red social Apologética Razones de Nuestra Esperanza, búsquenlo así, el nombre completo, asegúrense que es donde diga programa de televisión. Ustedes allí pueden hacer comentarios, interactuar con otros televidentes, encontrar en la sección de notas, bueno, algunas cosas que nos parecen interesantes y que vamos añadiendo ahí, información acerca del programa de María Visión, etc. Con estas formas de contacto ya a su disposición, vamos a hacer ahora nuestro primer corte.
yo les pido que tengamos la Escritura, la Sagrada Escritura a la mano y que estemos dispuestos para compartir el tema que se los voy a decir regresando de esta pausa. Así que vamos a ella, regresamos. Amigos, estamos de regreso. Ya incluso tengo algunos de sus comentarios en el Facebook o en el correo electrónico. Los invito a que nos hagan llegar preguntas del tema. El día de hoy es un tema que se presta muchísimo para las preguntas, estas preguntas cotidianas que tenemos y que trataremos de responder en la medida de nuestras posibilidades. Les voy a compartir el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre la misa, sobre la Eucaristía y en particular, como es una costumbre del programa, hemos puesto el tema a manera de pregunta. La pregunta es, ¿para qué ir a misa? ¿Para qué ir a misa? Así de sencilla. Ahí está en su pantalla ahora. ¿Para qué ir a misa? Yo no sé ustedes, pero bueno, en algún punto de mi vida, yo sí me pregunté esto. Sé que muchos que están viendo también. Sé que muchos incluso se lo están preguntando en este momento de su vida. ¿Para qué? Y sé que todos conocemos a alguien, nosotros mismos empezando, que va a misa, por ejemplo, pero que no le encuentra mucho sentido. O que va tal vez por una rutina, o que va, qué sé yo, porque sus padres le inculcaron esto y sigue como una tradición familiar. Pero yo creo que esta pregunta, ¿para qué ir a misa?, es una pregunta central de todo aquel que quiera tener una relación real y verdadera con Jesucristo. Todo aquel que sea un honesto buscador de la verdad tiene que hacerse esta pregunta de forma honesta en algún momento u otro de su vida católica. ¿Para qué ir a misa? Y esto es hablando de los católicos, pero como sé que este espacio lo siguen también algunos que no son católicos o que no comparten la fe católica, sería una pregunta también válida para estas personas. ¿Para qué ir a misa? Para alguien que no va, también sería una pregunta válida. ¿Para qué ir? Y buscando honestamente la verdad, tal vez se puede encontrar una respuesta que motive a ir. En una ocasión conversaba con un amigo y le decía que en mi parecer, en mi forma de ver las cosas, el ir a misa, el asistir a misa, es, bueno, iba a decir casi tan, mejor dicho, el saber para qué vamos es casi tan importante como el ir. Vamos, yo soy de los que dicen que hay que ir aunque no sepamos muy bien para qué. Pero lo ideal es ir y saber para qué. El catolicismo no es esta religión de esto o aquello, Biblia o tradición, fe u obras. No, el catolicismo es la religión de Biblia y tradición, fe y obras. Actos externos y devoción interna. Ir y saber para qué voy. Es la religión que lo engloba todo. Y en esa conversación yo le decía a este amigo que el saber para qué vamos me parecía casi tan importante como el mismo hecho de ir. Porque si nunca nos preguntamos, si nunca buscamos esta respuesta, corremos un riesgo que es bastante peligroso. El riesgo de que nuestra fe nunca crezca, que nuestra fe nunca madure, que nuestro amor, que es lo mismo que decir nuestra fe, que nuestro amor por Cristo nunca se convierta en algo permanente, en una decisión de vida, como lo es el amor, una decisión, y que eventualmente caigamos en la frialdad y se apague. Yo personalmente conozco muchos casos de hombres o de mujeres que habiendo sido educados en una familia católica con asistencia dominical a la Santa Misa, que incluso ya entrados los años de la adolescencia o de la primera juventud continuaban con esta costumbre por nunca haberse preguntado honestamente esto, o por no haber buscado honestamente la respuesta, el porqué de cada domingo millones de personas en el mundo se han congregado durante 20 siglos, el nunca haberse hecho estas honestas preguntas y llegar a sus respuestas les ha llevado a un enfriamiento de la fe tal que viven como si fueran en la práctica ateos. Corremos un riesgo grave y quiero compartir un pasaje de la Escritura que podría de alguna u otra forma iluminar esta realidad. Vamos a ir al libro de los Hechos
de los Apóstoles, en el capítulo 20. Hechos, capítulo 20, a partir del versículo 7. Antes de compartir los versículos, una nota. Este pasaje que voy a compartir con ustedes es el primer pasaje de la Escritura que tuve la gracia, porque es una gracia, la bendición realmente, de compartir en las cámaras de María Visión hace varios años ya. Lo recuerdo muy bien. Estaba con un muy buen amigo y un gran evangelizador, Pavlov. Vinimos a un espacio y hablamos de este pasaje. Y yo, haciendo memoria, cuando preparaba esto, creo que solamente lo he vuelto a citar una vez en estos años de apologética. Ahora lo quiero compartir nuevamente. Hechos, capítulo 20, a partir del versículo 7. Lo leo completo y después lo comentamos. Dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: no se inquieten, pues su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Después conversó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco. Hechos 20, del versículo 7 al versículo 12. La historia de Pablo en Tróade y este joven llamado Eutico. Eutugía en griego significa felicidad. Entonces, este joven feliz después de este encuentro con Pablo y con Cristo a través de él. Hay un par de cosas que llaman poderosamente la atención y que la podemos aplicar al tema del día de hoy. ¿Para qué ir a misa? Si no nos hacemos esta pregunta y buscamos honestamente su respuesta, nos puede pasar como a este joven Eutico, que estaba en una misa. Oye, pero aquí nunca dice la palabra misa. Ciertamente no. Pero hay muchos signos que nos hablan de que eso es lo que ahí está sucediendo. Vamos a ver. Hay palabras que en la Biblia no aparecen. Misa es una de ellas. Eucaristía es otra. Pero eso no significa que su realidad no esté aquí plasmada en estas páginas. Tampoco, por cierto, en la Biblia aparece la palabra Trinidad. Y todos los cristianos, católicos y no católicos, creemos en la Trinidad. Tampoco aparece la palabra encarnación y, sin embargo, todos los cristianos creemos en esto. Porque las realidades están aquí plasmadas, aunque la palabra simplemente sea la definición, digamos, técnica que le hemos dado para esa realidad aquí plasmada. Pues bien, en el primer día de la semana, esto es de la semana judía. ¿Cuál es el primer día de la semana judía, por cierto? El domingo. El día por excelencia de reunión de los cristianos. En el primer día de la semana estando reunidos para la fracción del pan. Vamos, ¿de verdad creemos que esto de la fracción del pan era repartir pan y comer? ¿Una comida simple y común? No. Lucas en su evangelio, vayan a ver el evangelio de San Lucas, al final prácticamente de su evangelio, aquel pasaje famosísimo de aquellos dos discípulos que van camino del pueblo de Emaús y se encuentran con el Jesús resucitado. Verás cómo allí habla de la fracción del pan y cómo aquellos dos discípulos reconocen a Jesucristo al partir el pan. Para los primeros cristianos, y Lucas recoge esto muy bien, la fracción del pan es un código para hablar de la misa, de la Eucaristía. Aquí Lucas nos dice, estando el primer día de la semana reunidos para la fracción del pan, Pablo disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Vamos, que a Pablo, sacerdote, le gustaba hacer homilías largas. Una homilía larga. Nos narra también que están en una estancia superior, recordando el cenáculo, la estancia alta, el cenáculo, aquel lugar donde se llevó a cabo la primera misa. Y está este joven llamado Eutico, pero si tú pusiste atención,
Hechos 29, dice, estaba sentado en el borde de la ventana. En el borde de la ventana. ¿Cuántas personas conoces? Tal vez tú eres uno de ellos, tal vez tú fuiste uno de ellos, que van a misa y habiendo suficiente espacio en el interior, se quedan como que en el límite entre dentro y fuera. En donde termina el recinto sagrado y empieza casi el atrio, aún habiendo espacio dentro. Es como ir, pero sin querer ir. O es como ir y no estar muy seguro. Estar a la puerta y no saber si entrar o salir. Vamos, es como ser tibio. Este joven está sentado en el borde de la ventana. De alguna forma, espero que esto no sea buscar demasiado una interpretación del texto, pensemos que este joven está allí, tal vez entre poniendo atención a las palabras de Pablo y poniendo atención, no sé, a las estrellas, esto ya era de noche, a la luna. Tal vez, sí, poniendo atención, pero no toda su atención. Tal vez gran parte de su atención estaba fuera también. Y no sorprende que si no tienes toda tu atención en la misa, caigas en un profundo sueño. Este joven cayó en un profundo sueño, pero dice que le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Ahora, a mí me resulta casi imposible concebir la posibilidad de que Pablo fuese un mal orador. Me parece casi imposible concebir la posibilidad de aburrirte en una homilía de San Pablo. Vamos, no. Y sin embargo, este joven, que está medio fuera, está medio dentro, iba cayendo paulatinamente en un profundo sueño que lo iba dominando. Curiosa palabra, curioso término, lo iba dominando. Nosotros, los cristianos, siempre hemos creído, y la iglesia siempre nos ha enseñado, que estamos llamados al dominio de nosotros mismos. Para, dominándonos a nosotros mismos, podernos entregar. Y la misa es un acto de entrega de dos vías. Dios que se nos entrega, nosotros que respondemos a esa entrega. Pero para entregarte te tienes que poseer primero. Este joven, lejos de dominarse a sí mismo, el sueño le iba dominando a él. ¿Cuántas veces en tu vida cristiana, en nuestra vida cristiana, el sueño, poco a poco, te va dominando? Día tras día, año tras año, hasta que caes en un letargo total. Tú que habiendo sido un buen cristiano de niño, ahora de adulto eres como un pagano. Tenemos que hacer un corte. Regresando, vamos a continuar hablando de este pasaje y tratando de encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Para qué ir a misa? Envía tus preguntas, envía tus comentarios. Regresamos muy pronto. Amigos, ya regresamos. Hoy estamos hablando de ¿para qué ir a misa? Estamos tratando de ver algunos pasajes bíblicos, algunas reflexiones y comentarios que nos ayuden a dar respuesta a esta pregunta que es fundamental. Hay quien piensa que la calidad de vida que tengamos dependerá de la calidad de las preguntas que nos hagamos a nosotros mismos y obviamente, por consecuencia, de la calidad de las respuestas que encontremos a esas preguntas. Si nos hacemos buenas preguntas y honestamente buscamos la respuesta verdadera, pues se sigue que tendremos buenas respuestas y una buena vida. Y no buena en el sentido y en los términos que el mundo a veces nos la quiere vender, en el sentido material, de éxito, de prosperidad económica. No necesariamente. Hablamos de una buena vida, aquella vivida con sabiduría, ese saborear la vida y la sabiduría como la describe la Escritura, que es el conocimiento, la relación con ese Dios que por amor ha venido a buscarnos y a ofrecernos una relación con Él. Muy bien, estamos hablando de para qué ir a misa y estábamos compartiendo un pasaje de la Escritura, del libro de los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 20 en particular, donde se narra que San Pablo está de viaje en Tróade y cómo está en esta reunión del primer día de la semana, cuyo centro era la fracción del pan, la misa, y cómo este joven, Eutico, estaba sentado en la ventana, en el borde de la ventana. Ya hemos hablado de esto, cómo muchos de nosotros podemos ser como este joven, que estamos allí en misa, pero en el borde, en el límite, como voy para cumplir, pero realmente no estoy allí con cuerpo y alma. Como voy, pues por tradición, porque mis papás dicen, por cualquier otra razón, pero no estoy allí con el corazón. Y la misa, vamos a ser muy claros, la misa no cambia, no pierde su valor por el hecho de que tú sepas para qué vas o no. La misa no altera su valor por el hecho de que tú pongas atención o no. La misa no altera su valor por el hecho de que vayas o no vayas tú. Es como un diamante. Un diamante no cambia su valor por el hecho de que quien lo tenga en sus manos lo sepa reconocer como tal o no. Un diamante es un diamante. La misa es la misa y no se va a ver alterada por lo que tú pienses o creas de ella. Lo que sí va a cambiar es el provecho, el beneficio que tú vas a obtener en ese acto. Es decir, no va a ser lo mismo ir a misa sabiendo para qué vas, que si lo haces únicamente por, no sé, quedar bien con tu papá o con tu mamá. Si lo haces únicamente por sentir que cumples algo. O si lo haces en una especie, digamos, de superstición, pues para que te vaya bien en la semana. No será lo mismo que si conoces el para qué. Muy bien. Solamente un comentario más acerca de este pasaje de los Hechos. El joven cae, que había sido dominado por un profundo sueño. Pablo baja, lo toma en sus brazos, dice no se inquieten, su alma está en él. Subió luego, partió el pan y comió. Continuó con la misa. No es así como que, uy, ya se cayó este joven, vamos a ver qué pasa y nos olvidamos de esto. No, no, no. En lo que estaban era algo que había iniciado y se tenía que terminar. El joven al final resultó que recobró el aliento de vida y dice, se consolaron no poco, tuvieron un gran consuelo. Vamos a ver. Ya decíamos en el bloque anterior que muchas veces nosotros podemos ser como este joven en el sentido también de que poco a poco el sueño va apoderándose de nosotros, nos va dominando. Y ese sueño lo podemos fomentar nosotros también en la medida que no pongamos toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, todo lo que humanamente es posible poner para vivir la misa con todo, para ser cristianos de 100. ¿Por qué? Si no, vamos a ir día tras día, semana a semana, acostumbrándonos a una especie de mediocridad que nos va a ir dominando poco a poco y llegará el momento en que caigamos. Es así. La misa nunca tiene que convertirse en una rutina. Y empecemos a dar respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué voy? Muchas personas piensan que se va a misa para agradar a Dios. Que vamos a misa, digamos, para hacerle un favor a Dios. Pensamos que esa reunión, esa asamblea, es para nosotros en comunidad darle culto a Dios. Y esto no está del todo equivocado. Sin embargo, yo quiero proponer que hay algo más. Que hay algo más que eso que nosotros vamos ahí. Y lo que quiero proponer es lo siguiente. Que la Santa Misa, cuando asistimos, más que ser nosotros los que estamos haciendo algo por Dios, más que ser nosotros los que le estamos haciendo un favor a Dios, en la Santa Misa es Dios el que nos está haciendo a nosotros un favor.
que más que ser una acción que nosotros hacemos, es la acción que Él hace para nuestro beneficio. Que lejos de ser nosotros los principales involucrados, mejor dicho, los principales actores, los principales actuantes, es Él el principal actor en esto. Actor no como el que finge, sino el que actúa, el que hace algo. Que es Dios el que toma la iniciativa en esto. Y que si nosotros vamos en comunidad, congregados, es porque reconocemos la obra de Dios en nosotros, individual y colectivamente, en ese momento. Vamos a misa para que Dios nos haga como Él, es decir, que Dios nos haga santos. Pero tenemos que comprender esto, es lo que Él hace antes que lo que nosotros hacemos. Pensémoslo así. Si te dijeran, voy a ofrecer un gran banquete por ti, ¿lo pensarías en asistir? Imagínate que alguien muy importante te dijera esto, voy a ofrecer un banquete para ti, y que tú dudaras en asistir, que tú al asistir no supieras si ingresar al banquete o quedarte a la puerta. No tendría sentido quedarte a la puerta, ingresarías. Imagina que alguien te dijera, te ofrezco la posibilidad de que si vienes a mí, voy a sanar tus enfermedades. Y que tú supieras que esa persona tiene realmente poder para hacer aquello. ¿Irías o no? Que alguien te dijera, si vienes a esta reunión a la que te invito, te ofrezco la posibilidad de conocer tu misión, tu identidad, el propósito de tu vida. ¿Irías o no irías? Pero te das cuenta que en todos estos ejemplos que yo puse, a donde estás siendo invitado a asistir, es siempre un lugar en el cual se va a obrar algo en ti o sobre tu persona. La misa es el invento de Dios, el invento divino, para obrar la salvación en nosotros. La misa, que es lo mismo que decir la Eucaristía, que es lo mismo que decir la presencia real, verdadera de Jesucristo, es y ha sido durante 2000 años el centro y culmen de la vida cristiana. Durante 1500 años, antes de la Reforma Protestante, a ningún cristiano se le ocurrió que el acto supremo de adoración a Dios fuese uno centrado en la palabra y en la predicación. Los cristianos, desde el principio, y de esto da testimonio la historia, han considerado siempre a la fracción del pan, a la Eucaristía, a la Santa Misa, como el centro de su adoración. Hasta antes de la Reforma Protestante, repito, esto es para aquellos que quieran investigar y meterse a la historia, nunca ningún cristiano concibió la idea de que el culto a Dios consistiera en una predicación y en cantos y alabanzas únicamente. Si bien en los actos de adoración católicos, como la misa, hay predicación y hay cantos y alabanza, estos no constituyen el centro de ese acto. Vamos, y este es un punto histórico, me voy a detener aquí un instante porque me parece muy importante. Ni siquiera los primeros protestantes, los llamados padres de este movimiento que se conoce como la Reforma Protestante,
creían lo que la mayoría de protestantes creen hoy en día acerca del culto. Y esto es algo solamente histórico, ¿eh? Esto es algo que está allí en la historia, y yo invito a todo aquel que quiere profundizar en esto que lo investigue, sobre todo a los que ven esto que son cristianos no católicos. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía fue tema de profunda división, no solo entre católicos y protestantes, sino entre los mismos protestantes. Lutero creía en la presencia real de Jesucristo en las especies del pan y del vino. Zwinglio, por ejemplo, el protestante suizo, no creía en esto. Y esta discrepancia fue motivo de profunda división en el siglo XVI. Hay que darnos cuenta que la gran mayoría de los protestantes hoy, que no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no están siendo fieles a Lutero, a quien tienen por padre en cuestiones como la sola Biblia o la sola Fides. Y hay que darnos cuenta que esta es una cuestión central. ¿Por qué? Porque si la historia prueba esto, significa que el protestantismo es escoger a la medida de un menú de opciones lo que más me apetezca, no lo que Dios nos ha dado. Esto es para pensar bastante seriamente. Vamos a hacer un corte. Hacemos un corte, regresamos, envíen sus preguntas, ya había algunas de ellas aquí. ¿Para qué ir a misa? Seguimos hablando de eso y continuamos aquí. Amigos, ya estamos de regreso hablando hoy de ¿para qué ir a misa? Esta pregunta, que yo estoy convencido, tiene que ser una pregunta que en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida nosotros nos la hagamos y nos la respondamos. ¿Por qué? Porque en la medida que estemos con esta pregunta y buscando esta respuesta, evitaremos caer en una costumbre, en un ir a misa pues porque sí. Vamos, ir a misa cuando se va todos los días es algo muy bueno, pero nunca tendría que ser un hábito. Cada día tendría que ser nuevo. Cada día tendría que ser una experiencia renovadora. Vamos a ser honestos, no es así para la mayoría de nosotros, ni aún para los que intentamos ir todos los días. ¿Por qué? Pues porque la fuerza del hábito se impone, porque la fuerza de la costumbre está allí. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo consciente todos los días para que cada Santa Misa en la que podemos participar sepamos que es una bendición, sepamos que es una gracia, sepamos que es lo más grande que nos puede pasar ese día y en nuestra vida, y que como tal la vivamos. Es difícil, pero tenemos que poner nuestro mayor empeño y esfuerzo para que esto suceda así. Ya tengo aquí algunos de sus comentarios, tanto en la red social, en el Facebook, como en las llamadas telefónicas o en el correo electrónico. Vamos, por ejemplo, a algunas de las cuestiones que hay aquí en el Facebook. Dice Araceli Almaraz: ¿cómo hacer para que alguien vaya a misa cuando es de tu familia? ¿Cómo entusiasmarle a ir? Gracias. Bueno, Araceli, esta es de las preguntas más difíciles que puede haber. ¿Cómo hacer para entusiasmar a alguien, a un miembro de la familia especialmente, para que vaya a misa? Yo creo que hay muchas posibles respuestas, pero te compartiría una. Entusiásmate tú primero. Entusiásmate tú yendo a misa. Ve a misa consciente y sabiendo que Dios te espera para obrar en ti la conversión. Que tú pones de tu parte, claro. Que tú pones todo lo que es humano para que eso se dé, pero que Él pone la mayor parte. Recuerdo aquí las palabras del sacerdote Jorge Loring, jesuita, español, magnífico apologista, santo sacerdote, que dice: Dios pone casi todo. Nosotros ponemos casi nada. Pero Dios no puede poner su casi todo si tú y yo no ponemos nuestro casi nada. Ese es el misterio. Para entusiasmar a otro hay que estar entusiasmado primero. Y hay que recordar lo que entusiasmo significa. Entusiasmo significa lleno de Dios, en theos. Lleno de Dios. Hay que estar lleno de Dios. Hay que saber para qué voy a misa y hay que ir con esa alegría y llenos de Él, entusiasmados a ese encuentro. Y tal vez,
con eso, aunado a un buen testimonio de vida, lograremos entusiasmar a otros de la familia para que vayan también. Vamos a ir con alguna otra pregunta aquí. Alfredo Bello. Bueno, esta no es una pregunta del tema, pero la respondo brevemente. Dice él, ¿por qué una parte del credo dice, según las Escrituras? Es como si esto se estuviera poniendo en duda. Es una pregunta muy buena, qué bueno que te la haces. Yo en algún momento también me la llegué a hacer. Dice, según las Escrituras. No es como diciendo, bueno, las Escrituras dicen y... No. Es más bien dándole su peso y autoridad a las Escrituras. Las Escrituras dicen esto, tienen autoridad y con esa autoridad nosotros creemos también. Había otra pregunta, bueno, aquí hay un saludo a Nochistlán, Zacatecas, de Marvin Aguayo, saludo a ustedes también. Y Eric Armando Chavarría Aguilar, aquí está otra pregunta, dice, desde Guatemala, ¿qué respuesta es la correcta en la Santa Misa cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes? Se dice, ¿y con tu espíritu o y con su espíritu? Una pregunta muy práctica, muy buena. La respuesta es, y con tu espíritu. Le hablamos de tú al sacerdote. Le hablamos de tú al sacerdote en la misa. Y con tu espíritu. Yo sé que hay muchas personas que por una cuestión de respeto dicen, no, y con su espíritu. Bueno, pero litúrgicamente es, y con tu espíritu. Así es en español. Y ya que estamos en esto, una aclaración también. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, ¿sí? En subjuntivo, no en indicativo, como sería decir, el Señor está con ustedes. No, en la misa es en subjuntivo. Que el Señor esté con ustedes. Expresa un deseo, expresa un buen deseo. No expresa una realidad como lo hace el modo indicativo en el castellano. Expresa una posibilidad, un deseo muy bueno. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cada vez en la misa que esto sucede, que son 3 o 4 veces en toda la Santa Misa, estamos dándonos cuenta, está el Señor llamando nuestra atención a saber que algo importante está allí sucediendo. Y por lo tanto el sacerdote expresa este buen deseo. Para esto que vamos a emprender, hermanos, yo deseo que el Señor esté con ustedes. ¿Por qué? Porque es importante lo que aquí va a suceder. Y entonces nosotros ¿qué decimos? Y como tú nos vas a guiar en esto, también nosotros te decimos, y con tu espíritu, que también el Señor esté contigo. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que vamos a emprender juntos. Pongan atención en la misa cuando esto sucede. Al principio, antes de la proclamación del Evangelio, vamos a escuchar las palabras del Señor. Y por lo tanto el sacerdote dice, que el Señor esté con ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar su palabra. Y su palabra tiene poder, es viva y eficaz. ¿Y qué respondemos nosotros? Tú que nos la vas a proclamar, que también esté contigo y con tu espíritu. Y dense cuenta que cada vez que esto sucede en la misa, es porque algo importante está allí. Cuando ya se va a despedir la Santa Misa, cuando ya ha concluido todo, se nos va a dar la bendición, se nos va a enviar en misión, se nos va a enviar a hacer vida lo que allí hemos celebrado, lo que allí ha sucedido en nosotros. Nuevamente nos dicen, el Señor esté con ustedes. ¿Por qué? Porque van a necesitarlo, porque van a una misión al mundo. Y nosotros le decimos al sacerdote, pues también contigo y con tu espíritu, porque tu misión también continúa, es todos los días. Ser sacerdote no es un trabajo de 9 a 5, es una misión de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, como lo es ser cristiano. Ser cristiano no es de 1 hora a la semana en el domingo y ya. Es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Y yo sé que muchos de nosotros nos quedamos muy cortos en esto. Pero eso no significa que dejemos de luchar. Eso no significa que dejemos de luchar. Vamos a ver, por aquí yo había visto otra pregunta, porque hay muchos saludos, los agradezco también. Alfredo Bello dice, la misa es el gran banquete. Hay que ser puntual, ir bien vestido, atento y disfrutar. Qué buena recomendación, Alfredo. Neptuno, desde Matamoros, Tamaulipas, saludos, muchas gracias. Manuel Díaz Ortiz dice, la película El Gran Milagro explica el sentido de la misa. Dice, la recomiendo mucho. Realmente yo también la recomiendo. Yo no sé si han tenido oportunidad de verla esta película, El Gran Milagro. Búsquenla. Sí nos ayuda, sí nos puede ayudar a profundizar en esta pregunta y su respuesta. ¿Para qué ir a misa? Vamos a ver. En el correo electrónico, bueno, mientras abre voy a leer las llamadas. Lourdes Bretón, de Puebla, de Los Ángeles, en México, saluda, muchas gracias.
Igual lo hace la familia Aceves González desde la bellísima Guadalajara y Oralia desde el Estado de México. También muchas gracias. María de Jesús Carrillo de esta bellísima perla de Occidente también saluda, muchas gracias. Y desde Guanajuato, Elba López también. De Querétaro, la señora Angelina Luque, un gran abrazo a la señora Angelina. Gracias también por su llamada. Así como María Josefina Santos del Distrito Federal en México también pide por la conversión de una persona. Cuenta con ella. Recuerden que ofrecemos humildemente incluir a todos ustedes que de alguna forma se comunican, telefónica, correo electrónico, red social, pedir por ustedes, pero también por los que no se comunican, por los que por una u otra razón no se comunican, pero están allí sintonizando este espacio, ofrecemos orar por sus intenciones, por sus necesidades. Ustedes también ténganos a nosotros en sus oraciones, por favor. De Colima, Miguel Ángel Pérez hace una pregunta. Dice, ¿para qué le sirve la misa de cuerpo presente a los difuntos? Caray, qué buena pregunta. A ver, esta es una pregunta de esas que realmente hay que hacernos. ¿Para qué le sirve la misa de cuerpo presente a un difunto? Ya está muerto, ¿no? ¿Para qué le sirve? Qué buena pregunta. Miren, los católicos siempre hemos tenido en altísimo respeto y consideración los restos mortales de alguien. Porque si bien cuando la persona muere, cuerpo y alma se separan, el alma deja el cuerpo, y aquel cuerpo que está en un ataúd, por ejemplo, ya no es la persona, es solamente sus restos mortales, nosotros aún le guardamos un grandísimo respeto a estos restos. Por dos motivos que les voy a decir, bueno, hay más, pero les doy dos. Uno, porque durante algún tiempo, breve o largo, ese cuerpo estuvo unido con un alma y fue una persona, es una persona, mientras el tiempo que estuvo unido. Y en ese cuerpo, esa persona, bueno, desarrolló su vida. Y nosotros esperamos que haya sido una vida cristiana. Y en segundo lugar, guardamos los cristianos un gran respeto por los restos mortales en miras a la resurrección. Porque creemos en la resurrección del cuerpo. Esto lo recitamos en cada credo que decimos. Y hay que tenerlo muy presente. Los cristianos creemos, es nuestra convicción, nuestra fe nos dice esto, que la eternidad, sea en la presencia santa de Dios, o sea en la separación absoluta de Él, es decir, sea el cielo o sea el infierno, la eternidad la pasaremos en cuerpo y alma. Creemos, decimos en el credo, en la resurrección de la carne. Es decir, que vendrá el día que nuestra alma se volverá a unir al cuerpo y que en cuerpo y alma glorificados iremos al cielo o en cuerpo y alma de condenación iremos al infierno. ¿Para qué le sirve la misa de cuerpo presente a los difuntos? Pues una razón sería para ofrecer ese sacrificio de Cristo que Él mismo ofrece a su Padre, hacernos uno en esa ofrenda por el alma de ese difunto. Esa sería una razón importantísima. De ahí la importancia de las misas, del famoso triduo o del novenario de misas por un difunto, de las oraciones que elevemos por ellos. Al cuerpo, ciertamente en ese momento, pues no le van a servir en el sentido que el mundo quisiera, que vaya a recobrar vida allí en el féretro, en el ataúd, en ese instante la persona, no. Pero sí, para aquel día final, del final de los tiempos, cuando la resurrección suceda y vayamos en cuerpo y alma, repito nuevamente, al cielo o al infierno. Espero haber respondido de alguna forma esa pregunta. Hay otra pregunta aquí, vamos a darle espacio a las preguntas. Esta llega de Andrea Ruiz. Dice, Rafa, para la hora de recibir la comunión, ¿es correcto recibir a nuestro Señor de rodillas? Buena pregunta también. Sí, sí es correcto. Vamos a ver, vamos a poner esto muy claro. Hay un documento de la Iglesia que se llama Redemptionis Sacramentum, está en latín, Redemptionis Sacramentum, voy a poner el nombre en el Facebook para los que lo quieran buscar, que trata sobre algunas cuestiones de la liturgia, algunas cuestiones que se deben corregir o evitar. Es un documento
que entre otras congregaciones firma la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Allí, en uno de sus apartados, dice que todo fiel puede recibir a nuestro Señor de rodillas o de pie, según lo desee, y que el quererlo hacer de rodillas no es motivo válido ni suficiente para que se le niegue la comunión a alguien. Esto también nos lo puede responder muy bien el Papa. Si tú a través de María Visión o a través de algún otro medio has tenido la oportunidad de ver alguna de las transmisiones de las misas en las que preside el Santo Padre, te habrás dado cuenta que en el momento de la comunión el Papa distribuye el cuerpo de nuestro Señor, su sangre, su alma y su divinidad, a algunos fieles. Y que los fieles que reciben la comunión de mano del Santo Padre lo hacen de rodillas. El Papa no daría la comunión a personas arrodilladas si esto no fuera correcto. Entonces, que quede ahí la respuesta. De rodillas o de pie, las dos son válidas. ¿Sí? Y voy a aprovechar, no me hicieron la pregunta, pero se me ocurre que alguien podría estarse preguntando ahora esto. ¿Y es correcto recibir al cuerpo de nuestro Señor en la mano? Miren, yo sé que este es un tema que es muy controversial para muchos, pero vamos a decir lo que dice la Iglesia, y para esto vamos al mismo documento, Redemptionis Sacramentum. La comunión se puede recibir en la mano cuando hay permiso para recibirla en la mano. Es decir, cuando la diócesis en la que tú vives ha otorgado permiso para hacerlo así, y si tú así lo deseas, puedes así recibirla. Si la diócesis en la que vives no cuenta con este permiso, no se puede recibir en la mano. Ahora, aunque la diócesis en la que tú vivas tenga este permiso, eso no significa que sea obligatorio recibir la comunión en la mano. Aunque existe el permiso, si tú quieres recibir la comunión en la boca, es un derecho que tú tienes de recibirla así. Muy bien, espero que haya quedado por ahí aclarada. Vamos a ir con una pregunta que llega desde la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, en el norte mexicano. Dice, ¿dónde puedo encontrar que Lutero creía que nuestro Señor está en la fracción del pan? Bueno, esto es en las biografías de Lutero. En las biografías protestantes, en las historias, en las monografías históricas, por ejemplo, de la Reforma Protestante, está bastante bien documentada esta discrepancia, esta división que hubo entre los mismos protestantes, particularmente entre Lutero y Zwinglio, sobre el tema de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y es que hay que darnos cuenta de esto. Este es el tema central del cristianismo, Por eso dividió, porque el mismo Jesucristo dividía opiniones en su ministerio público, aquí en la tierra. Estamos recibiendo llamadas, ya lo pudieron ver ustedes. Vamos a hacer esta aclaración sobre la Eucaristía y los cristianos no católicos. Este es el centro de la vida cristiana. ¿En qué centran su fe la gran mayoría de los protestantes evangélicos, que son la mayoría de los protestantes hoy día en el mundo? ¿Cuál es su lema de batalla, digamos, por el que van por el mundo? Van predicando la absoluta necesidad de una relación personal con Jesucristo. Y en esto los evangélicos tienen toda la razón. La absoluta necesidad de una relación personal con Jesucristo. ¿Cuál es el lema central, digamos, del católico? ¿Cuál ha sido durante 20 siglos? Jesucristo está con nosotros presente en la Eucaristía. Es el centro de todo nuestro culto. Y la Eucaristía puede ser y es el centro de ecumenismo, el centro de unión entre católicos y evangélicos. ¿Por qué? Porque lo que los evangélicos más desean, la relación personal con Jesucristo, se da mejor que en ningún otro lugar y de ninguna otra manera en la Eucaristía. Porque si bien puedes tener una relación personal con Jesucristo en la oración, a través de la Escritura, a través de las obras de caridad, a través de la comunidad, sí, pero todo eso siempre va a estar de alguna u otra manera dependiendo también de tu estado de ánimo, de tu disponibilidad de alma. Pero
la Eucaristía, la presencia real del Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, está allí siempre, independientemente del estado mío. Y aquí vamos a ir a la conclusión con lo que cerraríamos el tema del día de hoy. ¿Para qué ir a misa? Si lo que la Iglesia Católica enseña respecto a la misa es verdad, es decir, que ahí el mismísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo están presentes y se nos dan en alimento a nosotros, si lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Santa Misa es verdad, entonces yo tengo que ir. Tengo que ir. Independientemente de todo lo demás. Independientemente de que me caiga bien o no el sacerdote. Independientemente de que sea un buen orador o no. De que me guste su homilía o no. De que me guste el arreglo de la iglesia o no. De que me guste el coro o no. De que el sacerdote sea un pecador o no. Independientemente de todo. Si lo que la iglesia enseña sobre la Eucaristía es real, tengo que ir a misa. Por el otro lado, si lo que la iglesia enseña sobre la Eucaristía es mentira, entonces no solamente no tengo que ir a misa, sino que tengo que hacer todo lo que esté en mi poder para evitar que otros vayan, porque lo que allí sucede es la más grande idolatría de la historia. Adorar pan, adorar vino. Esta es una pregunta que merece también su respuesta, su investigación. Si lo que la iglesia enseña sobre la Eucaristía, sobre la misa es verdadero, yo tengo que ir a ese lugar. Y yo lanzo este reto al católico que está viendo esto y al no católico por igual. ¿Qué han creído unánimemente los cristianos por 20 siglos ya? Desde el principio. Los padres de la iglesia dan un testimonio unánime. Jesucristo cumple su palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Cumple fielmente su palabra de manera particular, de manera especialísima, en la Santa Misa, porque allí está presente. Los primeros cristianos creían en esto, así como creían en la Trinidad, en la Encarnación, en el canon del Nuevo Testamento, creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Lutero, sacerdote católico que se separó de la iglesia, creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si bien no creía de la misma manera que la iglesia católica cree, porque Lutero creía, digamos, no que fueran accidentes, apariencias las del pan y del vino, sino que de alguna forma estaban al mismo tiempo el pan, la sustancia del pan y la sustancia de Jesucristo allí, pero creía en una presencia real. El mismo Lutero, que es la inspiración para tantísimo evangélico el día de hoy, pues yo te diría, hermano, si sigues a Lutero, síguelo también en esa creencia. Mejor aún, sigue la creencia de donde él se había alimentado, la creencia de 20 siglos, la creencia de que el amor de Dios es tan grande que ha decidido quedarse con nosotros, no solamente espiritualmente y subjetivamente en la oración, que depende de tú como sujeto para tener esta experiencia, sino que ha querido quedarse también de forma espiritual, pero también materialmente en los sacramentos y objetivamente allí, sin depender de si tú crees o no, presente. ¿Para qué ir a misa? Para encontrarme con ese Dios vivo que por amor se ha hecho hombre, que por amor ha entregado su vida y ha resucitado, y que eternamente se ofrece a Dios Padre como una ofrenda santa, para que nosotros podamos participar de ese ofrecimiento. ¿Para qué ir a misa? Para que Dios obre en mí la obra de la salvación. Para que Dios me haga un santo, para que me haga como Él. Para que me haga como Él, dándome por alimento a Él mismo.
Dios se te da como alimento para que seas lo que comes, que seas como Dios, que tengas la naturaleza divina dentro de ti y así puedas vivir esta vida como Cristo en la tierra. Que tú seas hoy, en el siglo XXI, una extensión en la historia de Jesucristo presente y actuante. Que toda persona que se tope contigo, se cruce contigo, tenga un encuentro con Cristo. Agradezco muchísimo sus llamadas, sus preguntas. En la medida de lo posible trataremos de responder las que llegaron en el correo electrónico, en la red social de Facebook, y las que han llegado vía telefónica le daremos respuesta en la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de encontrarlos. Soy Rafael Piña Valdés, a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible, les agradezco muchísimo el favor de su atención, que Dios los bendiga, que María Santísima les acompañe. Hay que ir a misa, Dios nos espera. Muchas gracias. You sent your Son from heaven to earth to die for me.